¿Escuchó alguna vez a Massa? No, no escuché nunca. Siempre cuando se habla de facciones criminales, tráfico de armas, hay 2 o 3 nombres que principalmente suenan, ¿verdad? PCC, Comando Vermelho en nuestro país, Clan Rotela podría ser en la parte de drogas, ¿verdad? Acá en Paraguay. Alguna vez escuchamos bala en la cara, pero como si nos faltaran grupos criminales, una más parece que se va a sumar. Bueno, tenemos una comunicación con alguien que podría ayudarnos a entender el fenómeno de las bandas criminales en Paraguay. Así es, señor, estamos en comunicación con el doctor Juan Martens, doctor en criminología, que nos va a hablar un poquito sobre estas nuevas facciones criminales que van apareciendo, bueno, en Brasil y ya por ende ingresando también con fuerza aparentemente en nuestro país. Buenas noches, doctor, gracias por atendernos. Buenas noches, Gabriela, Dante, un placer charlar con ustedes, a las órdenes. Bueno, doctor, estamos con curiosidad de saber de dónde sale esta nueva facción criminal, desde hace cuánto tienen algún dato ustedes. Nosotros estamos acá como un poco sorprendidos por el nombre, al menos yo nunca lo había escuchado. ¿Sería una nueva facción criminal que aparece aquí en nuestro país y también en el Brasil? Yo creo que tenemos que hablar y mencionar de que Brasil tiene cerca de 100 grupos criminales, facciones criminales, y esto lastimosamente repercute directamente en el aumento muchas veces de la criminalidad en nuestro país, porque nuestro país es la principal fuente, el lugar donde vienen a comprar armas, droga, donde vienen a concretar negocios de cocaína, de marihuana, y muchos de estos grupos que no conocemos o que no es común para nuestro ambiente, para nuestro mercado criminal, como mencionan, son con larga tradición en Brasil, ¿no? Así como bien decían ustedes en la introducción, los 2 grandes grupos y en torno a los cuales se fueron formando las otras facciones son el primer Comando Capital, el PCC, que tiene 30 años, y el Comando Vermelho, que es de Río de Janeiro, que ya sí tiene cerca de 40 años de existencia, a los que se suman cada tanto desprendimientos, alianzas que se van haciendo. Es un mercado súper dinámico por los intereses que mueven, y cada tanto nosotros tenemos presencia. En nuestro país, en el último recuento que se había realizado, incluso con gente del sistema de seguridad, estábamos hablando de cerca de 25 de estas facciones que venían a comprar, a surtirse en nuestro país, entre ellos a Massa, ¿no? Y muchos otros que podemos mencionar, pero que no buscan tener presencia física en nuestro país. Esa es una diferencia importante a tener en cuenta. El PCC bautiza gente, busca tener negocios propios al interior, tener cultivos propios. Otros, sin embargo, vienen a surtirse, como les decía, a comprar, a concretar negocios, y esa suele ser la diferencia central en las dinámicas de actuación de estos grupos, Gabriela y Dante. Y esta facción en específico, Massa, doctor, ¿qué tamaño tendría, qué tan importante es y qué función estaría cumpliendo dentro de lo que son las facciones criminales que bien mencionaba son bastantes en el Brasil? Estas facciones en general dominan territorios, dominan estados o están presentes en barrios en algunos de los estados. Entonces, en el grupo en concreto a Massa a que se estaban refiriendo es el nordeste, o sea, por encima del estado de Río de Janeiro, y en alianza con otros grupos están manejando el mercado criminal en esa zona. Recordemos que Brasil tiene 200 millones de habitantes, si está un poco más. Si estamos hablando del manejo de una ciudad, estamos hablando en ocasiones del manejo territorial de 8, 10 millones de personas que ocupan. Entonces, estas dimensiones muchas veces para la comparación con Paraguay suele quedar como grande o chico, dependiendo un poco de la medida que tomemos, pero Massa es uno de los grupos medios, no tiene un alcance nacional en el Brasil como podría tener Comando Vermelho o PCC, pero sí es un grupo medio que opera en el nordeste, concretamente en el tráfico de droga, cocaínas, marihuana, armas, y además agreguemos, el mercado criminal brasileño no solamente se surte de estas industrias, digamos, ilícitas per se, sino que también están aquellos que son extractivos, que cobran impuestos, que cobran por hacer actividades, que cobran por cruzar un espacio.
pero además administran transporte público, administra distribución de cables de TV, administra distribución de transporte de gas, administra distribución de lugares, de casas, de terrenos municipales. O sea, es muy amplio y mucho más amplio que el mercado criminal paraguayo. El mercado criminal, por tanto, calificar a un grupo de pequeño o grande, creo que valdría la pena hacerlo comparando con el mercado brasileño exclusivamente, Gabriela. Y el hecho de que estén físicamente acá, ¿cómo tenemos que interpretar o leer esto? Como que buscan independizarse, hacer ellos una cabecera de puente independiente en Paraguay y no estar dependiendo de otros grupos afines quizás, porque seguramente ha de tener un costo extra, ¿verdad? Hacer esa cabecera de puente, esa escala en Paraguay, o cómo tenemos que entender este fenómeno, doctor. En el lenguaje que se utiliza en ese mundo, Dante, es abrir un canal. Lo que se busca es abrir un canal. Abrir un canal implica una negociación directa entre proveedores y consumidores o vendedores finales, ¿no? O sea, entonces se saltan al intermediario. Y allí es que muchas veces vuelven a tener problemas con el PCC, por ejemplo, que es el que muchas veces se adueña de todos los canales, de todas las salidas posibles de Paraguay de las mercaderías. Entonces, justamente esta caída de estas personas habría que leerlo en ese contexto, de quiénes son los que están manejando las rutas, los canales en el lenguaje que ellos utilizan, y a partir de allí, quienes iban a perder con la apertura de un nuevo canal. Y es independencia, mayor rentabilidad y posibilidades de explorar negocios. Lastimosamente, seguimos siendo el mayor productor de marihuana de toda América del Sur. Canindeyú es una de las principales zonas de producción junto a la Mambay. Y en los últimos años nos consolidamos como el principal centro de distribución de la cocaína andina. Y eso hace que nuestro país, para el mercado criminal, sea muy atractivo, Dante, con los controles institucionales casi inexistentes o instituciones de las fuerzas de seguridad muy permeables, Dante. ¿Cómo sustraernos de esta realidad? ¿Qué tenemos que hacer? Es muy difícil porque está la frontera permeable, está el hecho de que no tenemos ni siquiera radares para tratar de identificar o perseguir a gente que se mueven vía aérea. Está la cuestión de la corrupción del funcionario. Parecería como que estuviésemos condenados a formar parte de esta ruta criminal, doctor. Si empezamos a tomar decisiones políticas de cortar el flujo de dinero del narcotráfico a entes del Estado y a las fuerzas de seguridad, sería un gran paso, Dante. Por otro lado, necesitamos ciertamente una voluntad política desde los altos mandos de estas fuerzas judiciales, fuerzas de represión, fuerzas políticas, y que se sancionen a las personas que se les descubren están en connivencia con el crimen organizado, con la criminalidad organizada. No puede ser que nosotros en Paraguay sigamos haciendo la vista gorda a los autos, a las casas, a todos los bienes que ostentan funcionarios públicos que están trabajando en la lucha contra el crimen organizado. Entonces, hay algo que no cierra. O sea, tenemos un discurso de lucha, de enfrentar, pero sin embargo vemos que los funcionarios encargados ostentan demasiados bienes, muchas veces que no guardan correlación con los ingresos que perciben. Eso es un trabajo de la Contraloría General de la República. Entonces, debe ser interinstitucional y debe haber una voluntad política de abordaje del crimen organizado para que empecemos a tener esperanzas de que esto no avance. Hoy, lastimosamente, es muy sombrío el panorama porque las señales que hay y las muestras que se dan es de que efectivamente van a seguir avanzando estos grupos, y de hecho hay un efecto llamada. Masa vino hoy, no es casualidad, porque se ve a Paraguay como un territorio fértil, propicio y amigable para la evolución del crimen organizado, Dante. Y lo peligroso, doctor, es que también las bandas criminales mencionadas, que ya están sumamente instaladas en nuestro país, operan desde las mismas cárceles, ¿verdad? Es decir, uno dice, el sitio donde ellos ya deberían de estar recluidos, deberían de dejar de operar, o sería como ya la última medida para tratar de detener un poco la criminalidad de nuestro país, es el principal punto de operación de ellos. Estas nuevas facciones que van ingresando
¿también pretenden operar desde las prisiones o tienen también otro tipo de estrategias o eso es difícil de predecir? Gabriela, lo que planteas es una realidad cruda y con el que nos encontramos todos los días. Nuestro sistema penitenciario es un depósito de seres humanos por un lado, pero es un escritorio del crimen organizado por el otro, en donde la gente que puede pagar, y generalmente es vinculada al narcotráfico, dispone de Wi-Fi, dispone de efectivamente un escritorio de teléfonos y concretan sus negocios a partir de allí. Eso se puede evitar. ¿Cómo? Con voluntad política nuevamente, o sea, pero tiene que haber una capacidad de abordar estos problemas y que el sistema penitenciario sea un lugar de tratamiento, como manda la Constitución Nacional, de aislamiento de las personas que están recluidas allí, y a partir de allí se puedan garantizar mayor seguridad a gente que están afuera y se inicie un proceso de reintegración social de quienes están adentro. Esto ni por si acaso hoy es así en nuestro país. Y las leyes permiten, garantizan de que en este momento se empiece un trabajo en este sentido. No hace falta cambiar absolutamente nada. Lo que sí es necesario es tomar la decisión y a partir de esa decisión obrar en consecuencia. Ni siquiera hace falta dinero para separar, por ejemplo, condenados de prevenidos, personas vinculadas al crimen organizado por otros tipos de delitos predatorios, delitos contra la propiedad o delitos sexuales. La separación de prevenidos, condenados, personas vinculadas al narcotráfico o a delitos predatorios o a delitos sexuales es algo que se puede hacer sin gastar ni un guaraní hoy en nuestro país. Sin embargo, no se hacen. La pregunta es por qué y a quién le beneficia este estado de cosas. Sí, es la pregunta que pica, sobre todo cuando sabemos que hace 4 años que construimos 3 cárceles y esta es la hora que todavía no fueron habilitadas para darle más tranquilidad a la gente, para aislar a los más peligrosos del otro. Pero lo que quiero plantearte ya para ir cerrando, doctor, es esto. El crimen organizado y su combate se estuvo charlando mucho en estos días, sobre todo en la conformación de la terna para la Fiscalía General del Estado y más todavía en las últimas horas cuando se supo al designado por el presidente y su confirmación esta mañana ya en el Congreso Nacional. Emiliano Rolón Fernández, ¿qué te parece? ¿Qué te suena a vos? Porque de hecho dentro de ese esquema de falencias que estábamos hablando y lo comentabas vos de las instituciones, las debilidades institucionales, también el Ministerio Público ha demostrado que ha tenido sus inconvenientes al momento de combatir al crimen organizado. ¿Te parece que hay una buena perspectiva con el señor Rolón Fernández o cómo ves el tema? Confío bastante en la capacidad y experiencia del doctor Emiliano Rolón y además es una persona conocida por, a pesar de las presiones, hacer cumplir mandatos constitucionales y mandatos legales. Una muestra de eso fue la anulación de la sentencia en el caso Curuguatí. Incluso él fue procesado, estuvo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, es una persona que tiene experiencia, que conoce y que además dio muestras de ajustarse a los mandatos constitucionales. Ojalá mantenga esta impronta de juez al frente de la Fiscalía General del Estado y reorganice y mande cumplir los mandatos constitucionales legales e incluso los protocolos de actuación que tiene el Ministerio Público y que el Ministerio Público en muchas de sus dependencias no sea una organización que esté contaminada por el crimen organizado y que el flujo del dinero que ingresa a algunas dependencias del Ministerio Público pare, porque es la única forma en que vamos a enfrentar eficazmente al crimen organizado, Dante. Gracias por la gentileza, la amabilidad de siempre atendernos, doctor. A las órdenes, fuerte abrazo.